La globalización, consecuencias humanas. La introducción nos habla de que la globalización es una palabra de moda y que ha provocado transformaciones rápidas en la sociedad y el ambiente. El autor nos menciona que la globalización es indispensable. La necesitamos en todo momento y en toda ocasión. Esto para la mayor parte de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Además, también nos comenta que para algunas personas y algunos sectores de la sociedad, la globalización es indispensable para la felicidad. Sin embargo, también para otro sector podría ser todo lo contrario, es decir, la infelicidad. Además, habla de qué es lo que ocasiona este fenómeno y sobre todo cuáles son las consecuencias que presentan dentro de la sociedad, además de lo que implican las consecuencias. El libro menciona que es una desventaja de la globalización la marginación. Es algo que todos nos encontramos y nadie se salva. Al estar en la globalización se da la marginación social. Esto porque se dan grupos con mucho poder, es decir, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres más pobres, y ya se elimina la sociedad con un nivel medio. Además, el autor nos menciona cómo es que en las empresas los jefes son los que hacen dinero y obtienen acciones, y que los empleados no tienen estos beneficios y no gozan de esa libertad, es decir, su voz no cuenta. Además, los medios de comunicación han hecho que no importe que la persona esté físicamente, porque existiendo el internet pueden comunicarse y verse. Además, los medios no dan la información completa, solo lo que les conviene. La movilidad es un factor estratificador muy poderoso del cual se construyen nuevas jerarquías sociales, políticas, económicas y culturales. Una de las consecuencias que se puede notar hoy en día es que la globalización es consecuencia del consumo que hacemos todos. Y por ejemplo están las élites que han ocupado los espacios que antes eran públicos y ahora son privados, y una consecuencia de ello es que la demás población se tiene que ver obligada y excluida de esto. Y lo que se paga son consecuencias de eso, y no solo económicas, como bien lo dice el libro, también culturales y políticas. Consumidores en la sociedad moderna líquida. La sociedad de consumo justifica su existencia con la promesa de satisfacer los deseos humanos como ninguna otra sociedad. No obstante, esa promesa de satisfacción solo puede resultar seductora en la medida en que se sospecha que el deseo no quedará saciado. Y esta es la eterna noción de que la satisfacción podría ser mayor y aún más mejorable. Y es precisamente en la sociedad de consumo la que hace prevalecer tal creencia, a través de denigrar y devaluar los productos que antes habían sido promocionados como inigualables y gratificantes. Pero la manera en suma más eficaz y peligrosa era de provocar un surgimiento de nuevas necesidades, habiendo tratado de satisfacer las previas. Y es en la búsqueda personal de realización en la que se debe frustrar todo lo que hemos construido para dejarnos seducir por la esperanza de algo superior. Y esto sencillamente es la traición a uno mismo, a la negación del pasado y del común aporte reflejado en nuestra persona. Tal es el engaño que hace perder la confianza en lo que hemos logrado, que ha conllevado a un exceso de carencias. Todos los seres humanos somos consumidores, por la naturaleza misma de solventar nuestra supervivencia a través de lo brindado por el exterior. Pero otra cosa es la adicción por el abuso de los placeres y la insatisfacción conllevada por la desarrollada insensibilidad que nos vuelve inmunes a obtener el placer suficiente en las cantidades correctas. Con más estamos llegando a menos. El cuerpo consumidor. ¿Somos capaces de controlar nuestros cuerpos? El cuerpo del consumidor tiende a ser una fuente prolífica de ansiedad perpetua. Esto causa que sea una fuente potencial inagotable de ganancias.
El consumismo gira en torno de la incitación de deseos nuevos, la capacidad del cuerpo para producir los placeres que sea luego capaz de disfrutar se engloba bajo el vocablo fitness, es decir, forma física. Sin embargo, muchas veces acaba resultando incompatible el hecho de llevar el cuerpo a ese estado de forma física. La grasa se ha convertido en un destacado grito de guerra y en el casus belli de la guerra cultural para el nuevo siglo. Un conflicto que no es más que una versión actualizada y reedituada de la perpetua pugna entre libertad y seguridad. La infancia consumidora. Todo comienza cuando la misma sociedad te vende la idea que para que te realices como persona exitosa debes de formar una familia, lo cual conlleva tener hijos, y aquí es donde todo el consumismo de la infancia comienza. Todo comienza incluso antes del nacimiento del bebé. Un punto muy importante que se debe tomar en cuenta es que al decidir tener hijos, tienes que asumir el gran costo e impacto que esto tendrá en tu vida. Tendrás que reducir una gran cantidad de gastos para lograr equilibrarlo en tu vida. Y asumiendo que los gastos estén bajo control, también tienes que adaptar tu vida a estas nuevas responsabilidades, ya que también tomarán una gran cantidad de tiempo. En la actualidad, los niños y las niñas se toman muy en serio lo que hacemos los adultos, pues después de todo somos quien representamos el mundo. Somos los causantes del despilfarro del potencial de los niños, pues en su proceso de maduración es cuando más descuido hay por parte de los adultos, pues según Lyotard, todos los esfuerzos de la sociedad están destinados a dirigir el proceso de maduración en sentido contrario al de las cualidades humanas de la infancia. Por lo que tanto no hay duda que la sociedad no es un lugar hospitalario ni acogedor para quienes son insensibles a la razón común. Es decir, todos aquellos con una mentalidad diferente a la que la sociedad aprueba. Los niños siempre se han considerado como el futuro de la nación, pero serán el futuro que se decida forjar, y según parece los hemos forjados para que sean los consumidores de mañana. El cuerpo consumidor. Alistair Cook señala que hay dos clases de libros que siempre están en la lista de los más vendidos. Uno son los libros sobre cocina y los segundos son los manuales para adelgazar. Podemos imaginarnos el cuerpo como una potencialidad elaborada por la cultura y desarrollada a través de las relaciones sociales. Esto aplica en todas las culturas y en todas las sociedades. Pero, ¿acaso somos capaces de controlar nuestros cuerpos? ¿O se reduce a que se nos ha inculcado como deber obligatorio, inquebrantable e inalienable ese control sobre nuestro cuerpo que ahora ocupa una gran parte de nuestras preocupaciones y por lo tanto ocupa una gran parte de nuestras energías? ¿Cómo es que se equilibra la libertad y la representación en el derecho deber del control individual sobre los cuerpos? El cuerpo consumidor hace todo para su propia finalidad y valor, donde el bienestar es el principal objetivo. Cuerpo consumidor. El autor comienza a plantear la cuestión acerca de la libertad de decisión sobre nuestros cuerpos, o simplemente ha cambiado la forma en cómo se ha impuesto un control sobre nuestros cuerpos mediante estándares y necesidades ya definidas dentro de la sociedad, al punto de poner a este control como una de nuestras preocupaciones. Un control a través del consumo, una necesidad de satisfacer un deseo de consumo, el cual no tiene un límite ni un parámetro para determinar cuándo se ha alcanzado un punto de satisfacción, ya que si no es por el contrario, una necesidad es impulsada y vigorizada por las empresas a través del marketing. El cuerpo de consumidor plantea los placeres y los goces fisiológicos como el punto central en la política de vida, como si esto fuera la finalidad de esta.
Por lo mencionado anteriormente, el marketing es una fuente inagotable de ganancias. Este se encarga de hacer sentir el deseo de goce a quien lo ve, de manera tal que el cuerpo consumidor se vuelve tan solo un producto final. En el consumismo, el propósito más allá de satisfacer y saciar una necesidad es el de crear constantemente una nueva, bajo la idea siempre de que se puede obtener un poco más. Por ello, el consumismo es un mercado que tiene garantizada la existencia, esto gracias al cuerpo consumidor. Los mercados del consumo se nutren de la ansiedad de los consumidores potenciales, ansiedad que el mismo mercado se encarga de aliviar e intensificar por todos los medios posibles. El fitness como estrategia de publicidad constituye un certificado de estancia, de permanencia, de inclusión de salud. Por muy en forma que esté tu cuerpo, siempre podría estar mejor. La anorexia y el bullying son sellos característicos de la sociedad de consumidores. La guerra cultural para el nuevo siglo. Somos libres de acceder a nuestro propio límite del consumo, pues en aspectos gubernamentales, leyes o normas no hay nada que lo puedan restringir. Sí, es alarmante tener casos de muertes por consumo, como puede ser la bulimia, la anorexia, el tabaquismo, el alcohol, etc. Todos estos están restringidos por nuestro deseo de consumo, lo cual lleva a la frontera de satisfacción, pero es ahí cuando vemos más allá donde no hemos experimentado ese nivel de consumo y buscamos nuevos límites, así convirtiéndose en un ciclo sin fin. Llegamos ahí por el placer o la excitación de experimentarlo, pues ahí cuando llegan estos dos grandes ejemplos de los libros de cocina y los de dieta, vemos que nunca estaremos satisfechos por nuestros avances y siempre querremos más. Amor líquido, Zygmunt Bauman. Enamorarse y desenamorarse. Amor y muerte. El amor y la muerte no tienen historia propia, además de ser acontecimientos del tiempo humano, y cada uno de estos eventos son independientes. Estos se presentan en momentos inesperados. En el amor se tiende a recapitular los hechos para encontrar el sentido de lo que sucedió, y al encontrar el sentido se dice que se obtiene el éxito. El éxito debe entenderse como el aprendizaje de tal suceso, y este a su vez ayuda a prevenir los próximos acontecimientos. Otro aspecto que viene implícito es la ilusión de que hemos adquirido un nuevo saber. La muerte, por su parte, tiene un distintivo en particular, ya que no adquiere experiencia, esto ya que es un acontecimiento que nunca se vuelve a experimentar. Deseo y amor. Deseo es el anhelo de consumir, mientras que en el amor es querer y preservar el objeto querido. Cuando en una determinada relación se experimenta el sentir del deseo y no el amor, podría ocasionar el fracaso. Esto lleva a la comparación en la que el amor y la ansiedad no pueden ninguno de los dos sobrevivir a la separación. Es entonces que el deseo y el amor son propósitos opuestos, ya que en el amor hay que luchar por perpetuar el deseo, y este por su parte escapará de los grilletes del amor. Promesas de compromiso no significan nada a largo plazo. Invertir en una relación requiere seguridad, pero la inversión hecha en la relación siempre es insegura y está condenada a ser un dolor de cabeza y no un remedio. Un factor que interviene en la inseguridad es la soledad, factor que es ocasionado a la falta de interés. Las relaciones que se consideran inversiones provechosas garantizan seguridad y solución de problemas. El fracaso de una relación es con frecuencia un fracaso de comunicación. Los factores determinantes en el fracaso amoroso son dos. Uno es el complacer al otro evitando siempre temas. Se dice que resulta del deseo de comodidad y paz, es decir, un estado de confort en el que ambas partes no desean poner mucho de su parte. La segunda es el querer cambiar a la gente. Esta se da mediante la posesividad, la contención y el autodominio, además de contraponerse al amante por el amado. Puede ser un flechazo, amor a primera vista,
pero debe transcurrir un tiempo breve o prolongado entre la pregunta y la respuesta, entre la propuesta y su aceptación. Los grandes elementos que caracterizan a la posmodernidad en la que habitamos son, a grandes rasgos, la disolución de las instituciones humanas clave como es la familia, la acelerada velocidad con la que transcurren los cambios en nuestra vida, así como la conexión de cualquier faceta humana a la economía de mercado. Se considera una gran cantidad de variantes de las relaciones humanas. Ahora hay muchos habitantes del mundo líquido actual que tienen auténtico pavor al compromiso, el acto desinteresado de adhesión a una persona de manera indefinida. De hecho, el matrimonio, tal y como lo entendíamos en Occidente hasta no hace mucho, atraviesa una severa crisis de identidad. Hoy en día, como sabemos, está permitido que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en pie de igualdad con los matrimonios de personas de distintos sexos. Por lo tanto, la institución matrimonial ya ha perdido un tercio de sus elementos fundamentales. A esto se le añade que las tasas de natalidad en cualquier sociedad desarrollada sean reducidas y que en el carácter monogamio del matrimonio esté cada vez más cuestionado. El autor retoma el concepto de modernidad líquida, en el que explica cómo las dinámicas masivas y globales del mercado afectan los vínculos humanos. Vivir en una sociedad de consumo produce relaciones basadas en la percepción del otro como mercancía. Cuando se tiene una pareja, por ejemplo, se piensa que se puede cambiar por una nueva, como ir a comprar un nuevo par de zapatos cuando los viejos ya te han hartado. Deusa a la otra persona más de lo que se le quiere, pues se confunde el deseo con el amor. Bauman afirma que en el consumismo se ha establecido una pedagogía perversa en el concepto de satisfacción, del deseo de los lados débiles, pues los lazos de hierro están pasados de moda. La idea de liquidez en Bauman describe el tipo de relaciones interpersonales, las cuales se caracterizan por falta de solidez, es decir, estabilidad y predictibilidad, y por una tendencia a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso, que se han desarrollado en la posmodernidad. Las relaciones están basadas en el amor romántico. Bauman también desarrolla el concepto para hablar en general de liquidez del amor al prójimo.